¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. En esta ocasión, nosotros, el equipo integrado por Yosalín, Ariadna y Jesús Eduardo, le vamos a hablar sobre las pruebas escalares, la estimación de magnitud y las pruebas descriptivas, tiempo, intensidad. Dentro de las pruebas analíticas podemos encontrar las pruebas escalares y las pruebas descriptivas. De las escalares podemos encontrar dentro de esta la estimación de magnitud y dentro de las descriptivas de tiempo e intensidad, que es en la que vamos a hablar en esta presentación. ¿Dónde se emplean las pruebas escalares? Estas se emplean cuando se quiere determinar si existen diferencias entre una o más muestras con respecto a un control y para estimar el tamaño de las diferencias, para poder analizar qué tan diferente es una muestra entre otra, en su sabor o dependiendo de la característica con la que se esté evaluando. Para que esta prueba funcione, se necesitan más de dos pruebas diferentes en las cuales pues, se va a medir la diferencia. ¿Qué son las pruebas escalares de estimación de magnitud? Estas pruebas se emplean para estimar la diferencia en una característica determinada. O sea que dentro de las muestras podemos identificar una característica como tal, que puede ser el amargo o el ácido o lo dulce de alguna bebida. Consiste en presentar a los panelistas dos o más muestras codificadas. Dentro de estas muestras debe haber una muestra R a la que se le va a asignar un valor, que por ser la primera muestra en la que el juez va a analizar, necesita ser mayor de 0 y no puede ser negativa. Una vez asignándole un valor a la muestra R, las demás pruebas también necesitan ser codificadas o asignarles un valor como tal. Pero tomando en cuenta en la primera muestra, que fue la muestra R, tomando en cuenta el valor que se le dio, que puede ser menor o mayor a la primera muestra que se analizó. ¿En qué caso se aplica este tipo de muestras? Para la elaboración de nuevos productos, para mejorar o igualar los productos de la competencia, para cambiar formulaciones, para el control de calidad, para medir el tiempo de vida útil de los productos y para el entrenamiento de panelistas. Este es un ejemplo del formato de estimación de la magnitud, como ya se mencionó con anterioridad. En este caso están trabajando con 5 muestras y dentro de esas 5 muestras está la muestra R. En las instrucciones que da este formato se dice que pruebe la muestra R y se le asigna un valor, y después de haberle asignado el valor, pruebe las demás muestras codificadas y se les asigna un valor que guarde siempre la proporción de la muestra R que ya se había probado. ¿Qué son las pruebas descriptivas? Las pruebas descriptivas son pruebas que consisten en medir las características de un alimento y medir su intensidad. Estas pruebas consisten en describir la duración de la intensidad de un estímulo desde el momento eh, en el que entra en contacto con la boca del juez hasta que la sensación deja de existir. Las pruebas descriptivas de tiempo e intensidad son pruebas que ayudan a medir y describir la duración e intensidad de un estímulo desde que entra en contacto con la boca del juez hasta que termina su sensación. Estas permiten evaluar una o varias muestras analizando pues solamente un atributo en cada sensación. Por ejemplo, se puede medir el amargo de alguna bebida, de algún producto, etc. Para llevar a cabo esta prueba se necesita un registrador, que es lo que la diferencia de la otra prueba ya mencionada. ¿En qué consiste? Consiste en colocar la muestra en la boca, en retenerla por un tiempo determinado y después desecharla. Una vez que esté situada en la boca del juez, necesita permanecer ahí por al menos 10 segundos. Cuando se trata de una prueba líquida, se deja
aproximadamente 2 segundos y la cantidad que se le da viene siendo 10 mililitros aproximadamente. Cuando se trata de una prueba sólida, la cantidad que se le da es de más aproximadamente 2 centímetros y se deja en la boca durante 10 segundos y después se desecha. Los resultados se analizan a partir de las curvas medias construidas por cada muestra con los valores obtenidos de cada juez. La gráfica resultante permite obtener los parámetros siguientes: la intensidad máxima del estímulo, el tiempo para alcanzar la máxima intensidad, la duración de la intensidad máxima, el tiempo desde que se alcanza la intensidad máxima hasta que se extingue la intensidad, la duración total del estímulo y el tiempo de extinción del estímulo. Una de las ventajas de este método es que permite obtener información importante y acertada sobre los aspectos temporales de la percepción de un estímulo. Y la desventaja es que el adiestramiento de los jueces que realizan la prueba es muy demorado e incluso se hace difícil lograr una sincronización. Lo que quiere decir es que no siempre se registra con exactitud el momento en el que el juez recibe ese estímulo o la intensidad de la muestra con la que se esté trabajando en el momento preciso. Puede variar tanto en intensidad como en tiempo, como en el momento en el que dejó de sentir ese estímulo. Por eso hay ciertas fallas o errores en los resultados de cada uno de los jueces. Este tipo de errores se puede eliminar con el uso de un sistema ya computarizado para tener resultados más acertados y con mucho menos errores. Bueno, pues a mí me tocó el tema de en qué casos se aplican las pruebas descriptivas. Les voy a explicar sobre en qué consisten las pruebas. Bueno, estas pruebas nos permiten conocer las características del producto alimenticio y las exigencias que tiene un consumidor. Pues a través de estas pruebas descriptivas se realizan los cambios necesarios en las formulaciones que el producto contenga los atributos para que el producto tenga una aceptación que sea buena del consumidor. Las pruebas analíticas descriptivas se clasifican en dos partes, que son las escalas de clasificación por atributos y en pruebas de análisis descriptivo. Bueno, ¿y en qué caso se aplica? Estas pruebas se aplican en desarrollar y cambiar un producto, en definir un producto, estandarizar sus procesos de producción y comercialización en términos de sus atributos sensoriales, estudiar y mejorar la vida útil de un producto, comparar un producto con un patrón o con otros productos similares que se encuentran en el mercado o proceso de desarrollo. Elaborar el mapa de los atributos percibidos del producto con el fin de relacionarlos con factores tales como propiedades instrumentales, ya sean químicas, físicas o la aceptabilidad del consumidor. La elaboración de nuevos productos, mejorar o igualar a los productos de la competencia, cambiar formulaciones, control de calidad, medir el tiempo de vida útil de los productos y el entretenimiento de panelistas. Bueno, en que también les voy a hablar un poco sobre las pruebas escalares en los casos donde se aplican. Bueno, les voy a mencionar que estas pruebas, el juez responde a las distintas características organolépticas de un producto mediante la evaluación de la intensidad de cada una de estas, según una escala que puede traducirse a valores numéricos y mediante la puntuación obtenida se procesa estadísticamente. ¿Y en qué caso se aplica de estimación de magnitud? Bueno,
Este tipo de escala, a diferencia de las anteriores, solo representa una prueba de evaluación sensorial. Bueno, pues es una técnica que le permite medir al juez libremente diferencias proporcionales que indican la intensidad de un estímulo específico en una o varias muestras. Se mide la relación entre la percepción de atributos sensoriales y los parámetros físicos del estímulo. La escala de magnitud no proporciona una escala finita al juez, sino que asume la proporcionalidad que más se ajusta a su concepción para el estímulo evaluado. Bien, ahora veremos cómo es que se le da tratamiento estadístico a los datos obtenidos al aplicar el método de las pruebas escalares, estimación de magnitud. Pues bueno, para poder establecer un criterio, para poder indicar si ante un estímulo, ya sea dos o más muestras, existe diferencia, se utiliza la prueba de estimación de magnitud y los resultados obtenidos son procesados con un análisis de varianza. Pues, bien, el procedimiento que se lleva a cabo para la ANOVA en esta prueba, primero se halla la media geométrica con respecto a la respuesta de los jueces. Esa es la fórmula que nosotros le presentamos. Posterior, se calcula una constante para cada juez, la cual es el cociente dividir 10 entre lo que nos dio de la media geométrica. Después, se normalizan los datos. Se obtiene el logaritmo de los datos normalizados y se realiza el análisis de varianza ANOVA. Después de esto, de acuerdo al criterio, solamente si sale que la F calculada es menor al F de tablas, no se lleva a cabo la diferencia mínima significativa. Pero en dado caso de que resulte que la F calculada es mayor a la F de tablas, sí se lleva a cabo este cálculo. La diferencia mínima significativa es calculada con esta fórmula, el cual es el valor del t-student que se calcula con los grados de libertad y el nivel de significancia dado en el problema. Después de esto se anota, el cuadrado medio del error, calculado en nuestra tabla de ANOVA, y la n es el número de jueces. Se calcula esto siempre y cuando nuestro F calculada sea mayor al F de tablas. Bien, como lo vimos anteriormente, este puede ser el ejemplo de un formato de aplicación en esta prueba. Bien, continuando con esto, ahora veremos un ejemplo de la aplicación de la prueba escalar estimación de magnitud. Este ejemplo fue extraído del libro de Manfugas, el cual dice así: una comisión de evaluación sensorial compuesta por 5 jueces analiza 3 muestras diferentes de puré de tomate, con el objetivo de conocer si existe alguna diferencia apreciable en el color de las mismas. Esto fue lo que se obtuvo, estos fueron los resultados de las muestras, cada una identificada, como hemos venido viendo, de 3 cifras. Y eso fue lo que arrojó. Bueno, el siguiente paso el paso 1 es calcular la media geométrica para cada juez. Con esta fórmula que habíamos visto anteriormente, vamos a calcular la media para cada uno de los jueces con los valores que ya se nos habían arrojado. O sea, estos de aquí. Bien, una vez obtenido esto, se calcula la constante, como habíamos visto antes, que era el 10 entre la media geométrica que nos había arrojado de cada uno. Posteriormente a esto, se normalizan los datos. Bien, ahora vamos a ver el cálculo del logaritmo de los datos normalizados. Para cada juez y para cada muestra que obtuvo, se le va a aplicar un logaritmo con la normalización de datos. O sea, para el primer juez, para el juez 1, su muestra fue 125. Eso está de aquí. Y el resultado fue 5.50. El logaritmo de 5.50 es esto de aquí. Posterior, juez 1 muestra 008, logaritmo de 11, el cual es
Mismo juez 1, muestra 008 y el resultado fue 11. Se calcula y da esto. Y así sucesivamente hasta llegar al juez 5 con la muestra 497, logaritmo de 20.01. Juez 5, muestra 497 y resultado 20.01. Se calcula y cada de estos valores se va a anotar en esta tabla correspondiente. Se procede a hacer el cálculo del análisis de varianza, el cual ya habíamos visto con anterioridad sobre cómo se resuelve. Grados de libertad, la variable, sumar de cuadrados y la f de tablas y la f calculada. Como el criterio aquí lo explica, si f calculado es mayor al f de tablas, va a existir una diferencia significativa entre las muestras para un grado de significancia del 0.05. Bien, se calcula y todo, y nuestra f de tablas es 4.46 y el f calculada es 112.04. Bien, como resulta que la f calculada sí es mayor al f de tablas, existe la diferencia. Como habíamos visto con anterioridad, si el f calculado era mayor al f de tablas, sí existía una diferencia y por ende se iba a calcular la diferencia mínima significativa, la cual es la diferencia mínima significativa, se expresa como la t de tablas con el grado de significancia y con los grados de libertad. Entonces, entre la raíz del 2 por esto que calculamos en la análisis de varianza, entre el número de muestras. Y esto es así. En las tablas que nosotros tenemos en las tablas de la T-Student, podemos determinar de acuerdo al grado de significancia y el grado de libertad el valor de esa T. Y el valor es 2.306. Se resuelve esto para la diferencia mínima y da un resultado de 0.7. Una vez calculada la diferencia mínima significativa, vamos a proceder a calcular las medias muestrales, las cuales, como ya sabemos, es la sumatoria de todos los valores entre la cantidad de datos que tenemos de cada uno. Ya que tenemos las medias, ahora vamos a proceder a hacer la comparación de las medias con el valor de la diferencia mínima significativa. Bien, se toma la muestra 497, que va a ser restada con la muestra 008. Aquí tenemos su valor. Estas líneas de acá indican valor absoluto, el cual sea negativo, ya sabemos qué sucede. Entonces, del resultado es 0.21, el cual es mayor al 0.07 calculado. Y así, también con la muestra 497 menos 125 da esto. Como resultado es esto, mayor al 0.07. Y por último, la muestra 008 menos 125, estos son los valores, igual al 0.27, que es mayor al 0.07. Como conclusión a esto, se tiene que sí existe una diferencia proporcional significativa en el color de los purés de tomate de las 3 muestras analizadas con un 95% de confianza. Continuando con esto, ahora vamos a ver un ejemplo o una explicación de cómo será el tratamiento a la prueba descriptiva tiempo-intensidad. Como se dijo anteriormente, lo que la diferencia de la antigua prueba es que aquí se utiliza un graficador, ya sea una manivela eléctrica, un integrador, o una computadora. Entonces, primero al juez se le va a instruir el cómo poder coordinar en encender el graficador, en encender su muestra y en encender la gráfica. En cómo comenzar. Encender el graficador, prender cualquiera de los 3 que se están utilizando como los que están aquí, agarrar la muestra, tomársela y comenzar a graficar. Entonces, estos son 3 ejemplos de los cuales se pueden utilizar. Aquí tenemos el graficador mecánico con control de velocidad de alimentación de papel para dibujar manualmente la respuesta sensorial. O sea, con respecto a una gráfica y tú vas haciendo tus movimientos. Una manivela electrónica para evaluar la intensidad sensorial de una manera manual, integrada a una terminal de computadora. Tienes esa de ahí y tú vas a modificar qué tanto sientes, ¿de acuerdo?
Aquí en esta prueba solamente se puede medir un solo parámetro, ya sea intensidad de cualquiera de los sabores básicos. Entonces, el otro es selector de intensidad del electrónico, el de la izquierda, integrado a una computadora. Aquí te lo vas a modificar qué tanto sientes y tu computadora la va a ir graficando automáticamente. Entonces, ahora sí, estos mismos datos se pueden, se interpretan, todas las gráficas resultantes se interpretan de acuerdo a lo que tenemos aquí. Esa gráfica puede contener lo que es la intensidad máxima del estímulo, el tiempo para alcanzar máxima intensidad, duración de intensidad máxima, tiempo desde intensidad máxima hasta la extinción, o sea, hasta que desaparece el estímulo, total del estímulo, tiempo de extinción, duración total desde que se prueba hasta que termina y el área que se forma debajo de esto. A estos mismos datos arrojados también se le puede aplicar un análisis de varianza para determinar las diferencias mínimas significativas, como análisis que hicimos en el ejemplo anterior. Y bueno, esta es una curva de la cual se forma a base de lo que habíamos comentado antes. Entonces, aquí ese es el tiempo para alcanzar la máxima intensidad. Aquí. Esto de aquí, esta línea. Duración total del estímulo desde que se comienza hasta que se termina. Tiempo de extinción total del estímulo. Aquí ya no, nada. Ya no percibes ese estímulo. El punto máximo de aquí es la máxima intensidad, la mayor que sientes. Al igual que el tiempo. Duración máxima de intensidad. De aquí acá es en el periodo, en el tiempo donde tú sentiste como evaluador la cantidad máxima del estímulo. Y bueno, como solamente puedes probar una prueba por cada estudio, por eso es que aquí hay dos muestras, se tomó 2 veces. Entonces, por eso es que aquí hay 2 áreas bajo las curvas, se están comparando, como lo dice aquí, la diferencia de área bajo las 2 curvas describe la diferencia de percepción. O sea, tomaste 2 muestras y se formaron 2 curvas. Y como conclusión a nuestra exposición fue que mientras se hizo la comparación de estas 2 pruebas, es muy viable la prueba de estimación de magnitud, ya que con esta prueba se pueden evaluar varias muestras a la vez, ya que con la otra prueba, que en este caso es la de tiempo e intensidad, solo se puede evaluar una a la vez, haciendo el proceso mucho más tardado y mucho más tedioso, al igual que mucho tiempo en preparar a los jueces para coordinarse en todo. Y pues muchas gracias por su atención. Esto sería todo de nuestra parte.